SEI, experimentando hasta tu sentido auditivo. Bienvenidos una vez más a su programa favorito, Jueves Logístico, realizado por alumnas de la Ingeniería Logística y Transporte. Nos encontramos el día de hoy, 22 de mayo, con nuestro profesor Marco Antonio Cerratos. Tenemos el gusto de contar con la honorable presencia y sea bienvenido a este espacio. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias, chicas. Gracias. Todo muy bien, gracias por la invitación. Aquí estamos. Agradecemos mucho que haya aceptado y honrarnos con su presencia. Al contrario, un placer. Gracias. En esta emisión abordaremos noticias relevantes de la logística y el transporte, datos interesantes y nuestro invitado nos compartirá algunas experiencias en su ámbito profesional. Muy bien, además, al final del programa tendremos su esperada dinámica para poder ganar un premio sorpresa. Así que no se despeguen de su asiento, traigan palomitas y pónganse cómodos para disfrutar este programa. Comenzamos. Bueno, iniciamos con las noticias. Levantan el bloqueo de Puerto de Manzanillo a Zipona. Ya ven que esta noticia fue muy sonada y casi todo el mundo nos dimos cuenta de esta noticia. Y bueno, pues esto fue lo que pasó. El bloqueo que durante 4 horas realizaron trabajadores vinculados con la aduana marítima de Manzanillo en el recinto portuario llegó a su fin y la operatividad en el puerto paulatinamente se normalizará conforme el paso de los días. No sin antes haber dejado pérdidas económicas tanto al erario federal, transportistas y exportadores e importadores de mercancías. Según información oficial, este conflicto entre trabajadores de la aduana y las autoridades de esta dependencia federal se dio a causa del despido de 5 agentes de la aduana de Manzanillo, quienes fueron cesados por presuntos actos de corrupción, reportaron autoridades federales. Esto generó bloqueos y movilizaciones de diversos grupos. Dieron desde el pasado lunes el acceso del transporte pesado. La Zipona de Manzanillo dio a conocer que a partir de las 2 de la mañana del viernes 16 de mayo fue levantado el bloqueo y se puso fin a la manifestación de trabajadores vinculados con la aduana. La Zipona dio a conocer que está trabajando entre autoridades portuarias a fin de restablecer toda la normalidad y que las actividades del puerto siguen en funcionamiento. Pues de hecho ya ves que en estos días tenemos la visita que vamos a hacer en junio. Pues qué bueno que se pudo todo normalizar, porque si no nos quedamos sin visita. El mal tino se les hubiera tocado. Sí, afortunadamente ya se normalizó todo y vamos a poder ir. Bueno, y en otras noticias podemos mencionar que Thomas Michael Hawk, macroterminal para la logística entre Estados Unidos y México, son muy buenas noticias para la conectividad de la región y el futuro comercio entre Estados Unidos y México, ya que la empresa líder de logística y transporte invertirá $250 mil millones en una nueva terminal intermodal. El proyecto estará ubicado en el kilómetro 14 de la carretera Cadereyta-Jiménez, una zona estratégica cercana al Aeropuerto Internacional de Monterrey y a importantes parques industriales y empresas como Kia y Ternium. Lo importante que es tener en cuenta la ubicación, más que nada de las empresas, porque así se evita tener gastos de más en la infraestructura y todo eso. Bueno, ahora seguimos con la siguiente noticia. Avanza Jalisco en estrategias ante políticas arancelarias en Estados Unidos. A fin de fortalecer el Estado para hacer frente a los retos y oportunidades de las políticas arancelarias estadounidenses al comercio global, las y los integrantes de la Mesa de Estrategia Jalisco ante políticas arancelarias en los Estados Unidos sesionaron el día de hoy y coincidieron en la necesidad de blindar las exportaciones del Estado. En la sesión de esta mesa, encabezada por la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de Jalisco, se propusieron medidas para fortalecer el mercado interno, elevar el contenido nacional y el sector automotriz y de autopartes. También se planteó promover un sello distintivo hecho en Jalisco, desarrollar proyectos para su sustitución de importaciones de productos específicos y alinear esfuerzos al Plan de México. Bien, muchas gracias. Esta fue nuestra sección de noticias y ahora pasaremos a lo importante, a lo más esperado, que es la entrevista con nuestro invitado. A lo que vinimos. Muy bien, pues comenzamos. Sabemos, ha tenido una gran trayectoria profesional, entonces quisiéramos saber cómo ha sido todo este camino que ha ahora sí que trascendido todo lo que ha vivido hasta su actual empleo.
Claro, pues bueno, nuevamente muchas gracias por considerarme para venir aquí y platicar un poquito. Pues ha sido, ojalá fuera ya una experiencia tal vez muy amplia y muy grande, pero pues no tengo actualmente, pues sí, tengo que pasado. Tengo 27 años de edad. Yo egresé en el 2019, diciembre, de la carrera de ingeniero industrial. Soy ingeniero industrial. Pues somos primos, los ingenieros logísticos y los ingenieros industriales. Pero mi experiencia profesional comienza en enero del 2018. Yo estaba en iniciando sexto semestre, e inicié como becario de logística para ahondar ahora sí que un poco más al contexto de la carrera. Inicié como becario de logística en Sello Rojo. Estuve ahí apoyando a distintas actividades de transporte, de gestión de rutas, tanto internas como externas, y sobre todo la planificación de procesos internos administrativos, sobre todo la gestión de los viáticos en los transportes. Ahí estuve aproximadamente 8 meses. Tuve que hacer una pausa ese mismo año para poder venir a hacer el servicio social. Aquí en la escuela me tocó en el laboratorio de mecánica, y a partir ya de enero del 2019 no he parado de trabajar. Entré como becario de mejora continua en O&P México, que es una empresa manufacturera de prótesis. Ahí estuve 6-7 meses, después me voy a Bayer. Estuve inicialmente como becario de transporte, de distribución, y ya posteriormente como ingeniero de transporte y distribución, implementando algunos softwares de Last Mile Visibility, que es toda la parte de traqueo de la última milla en tiempo real, algunas cuestiones de gestión de polígonos de entrega, gestiones de rutas también, y siendo soporte sobre todo a la gerencia de distribución y track and trace, ¿no? De ahí migro a Mid America Freight Logistics, también logística al 100% unos cuantos meses, plena pandemia, ahí estamos trabajando, y desde enero del 21 hasta la fecha nuevamente a O&P México. Ingreso como ingeniero de producción 4 meses, y en abril, mayo me ascienden a gerente de inventarios, y a mediados del año pasado más bien, la gerencia de inventarios me la complementan con la gerencia de mejora continua. Entonces, pues a la par es lo que he estado trabajando en la industria, pero pues desde enero del 2020 he estado también como profesor del departamento de ingeniería industrial. Mi primer materia de hecho fue con ingeniería logística y transporte e ingeniería en alimentos. Yo daba la materia optativa de comercio exterior, hablando de hecho pues de todos los contextos arancelarios y todo eso. Ahí empecé, y ya después más materias hasta la fecha. Pues tengo 16 grupos, logística y transporte, ingeniería química, ingeniería industrial, y combinado con la industria, pues ahí estamos tratando de tener un poquito, ¿no?, de esa experiencia y seguírselas trayéndose a ustedes. Sí, muchas gracias. Y mucha cordura. Con tantas personas. Todavía no me vuelvo loco, ¿no? Bueno, pero se volverán locos algún día ejerciendo. Ellos, diga. No, y todos, no, aquí es parejo, sobre todo. ¿Cómo considera que es la relación entre los costos y la logística del transporte? Es muchísimo. De hecho, hay una materia en industrial que se llama diseño de sistemas de producción, y la unidad 3 es manejo de materiales. Y hay un apartado donde mencionamos al Material Handling Institute, del Instituto de Manejo de Materiales. Y ellos nos mencionan del costo final del producto, muchas veces consiste entre un 60-80% a costos asociados al transporte, tanto interno como externo. Entonces ahí vemos cómo, pues obviamente la logística se compone principalmente de costos, y cuál es nuestra chamba. No solamente ver los costos, cómo minimizar esos costos, cómo poder minimizar todo ese impacto, que no solamente pues un costo es dinero, tiempo, esfuerzo, al final se termina traduciendo a dinero. Entonces sí, es una relación totalmente fuerte e importante, donde nosotros como ingenieras e ingenieros en logística, en distribución, industriales, lo que sea, pero mientras estemos trabajando en algo relacionado a logística, es algo que tenemos que cuidar mucho, porque mientras algo más lo mueves, más costoso es. Y ojo, no porque ya esté costando, ¿no? O sea, yo a lo mejor me muevo todos los días de mi casa al trabajo, pero pues no me cuesta más que 10 pesos, pero o sea, a lo mejor si te mueves en la antigua ruta 380 el periférico, el costo que tienes es el costo de que algo te pueda pasar. Entonces son esos costos asociados al riesgo, y es algo que nosotros tenemos que ver mucho, ¿no? Digo, ustedes, por ejemplo, por estar aquí en la universidad, están aseguradas en el IMSS. Sí. Pues ¿por qué? Si son jóvenes, fuertes, sanas, pues porque nadie estamos exentos de que algo pueda pasar. Entonces asumimos como universidad ese costo de aseguramiento por cualquier cosa que pueda pasar. Entonces en la logística es igual. Tenemos que asegurarnos, pues, ok, me va a costar 10 pesos esto, nadie me garantiza que algo va a tronar,
pero pues lo hago por cualquier cosa. Entonces ya ahí está esa relación implícita, ¿no? Entonces sí, es una relación totalmente importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué fue lo más difícil de estudiar su maestría? Gestionar el tiempo, porque a la par que estudiaba la maestría, pues tenía los mismos grupos y tenía el mismo trabajo. Entonces lo más difícil fue gestionar el tiempo. Yo creo que cuando tú estudias o trabajas en algo que te gusta y te apasiona, no se vuelve algo pesado y difícil. Claro, la chamba es la talacha, ¿no? Pues que el maestro de aprovisionamiento dejó un Excel interminable, pues hay que hacerlo, o sea, esa es la chamba. Entonces yo creo que lo más difícil fue gestionar el tiempo. Fueron 2 años pesados, la maestría la hice en enero del 22, inicié y terminé en diciembre del 23 y me titulé en julio del 24. Pero lo pesado fue el tiempo. Entonces yo creo que ha sido lo más difícil, gestionar el tiempo, porque digo, ustedes lo van a seguir aprendiendo y los que nos escuchen, alumnos, pues yo creo que también espero lo aprendan. Pero los profesionales que nos escuchan no me dejarán mentir. Lo difícil no es chambear, es gestionar tu tiempo para cumplir con todas las metas y los objetivos. Esa es la bronca. Sí. Entonces, para mí eso fue lo más difícil en la maestría. Y es que ahora sí que es como que quieres abarcar mucho, claro. Dices, pues, ¿cómo claro. quedo mal aquí, allá? Y es, por ejemplo, ustedes, díganme, meter 9 materias a meter 7 es un mundo de diferencia. Sí. Porque a lo mejor 2 materias extras se vuelven caóticas. Y al final de repente te das cuenta de que un maestro a las 7 de la mañana te puso un examen y a las 9 tienes otro y a las 11 tienes otro el mismo día. ¿Cómo gestionas tu tiempo para el estudio? Y es ahí también donde está la chamba de nosotros y nosotras como ingenieras e ingenieros. O sea, de cómo yo puedo acomodar todos estos planes para que al final salga, porque FedEx, no sé, pues tienen que mandar a lo mejor 1000 paquetes en 1 hora y a un avión solamente le caben 500 y tienen 2 aviones, pues tienen que gestionar su tiempo para que todo pueda salir. Entonces esa es la chamba de nosotros, acomodar esos tiempos. Difícil, sí. Imposible a veces. Pero pues para las tareas y las últimas, por ejemplo, las últimas semanas de los semestres pues son caóticas, claro. ¿Verdad? Entonces, y no solo para ustedes, para nosotros. Tenemos que ingeniárnoslas. Exacto. Pero esa es la clave. Y es ahí donde sale la magia de la ingeniería. O sea, de cualquier ingeniería. O sea, es pensar. Entonces, pues es donde se van calando. ¿Cuáles han sido los principales desafíos a los que se ha enfrentado y cómo los ha superado? Muchísimos, desde personales como profesionales. Personales, mi papá murió en el contexto de la pandemia, entonces pues ya desde ahí fue un reto porque pues de la noche a la mañana es ya hacerte responsable. Yo soy el mayor en la casa, entonces hacerte responsable de todas esas cuestiones a veces, como ya desde un funeral todo, y aparte ya trabajas y aparte ya tenía clases como maestro, entonces empezar a gestionar, vuelve a lo mismo, tu tiempo, tu cuestión, y de que pues mi padre muere un domingo, lunes velorio, funeral, misa, y el martes otra vez preséntate a trabajar, todo normal, preséntate a clases. Entonces esa chamba también a veces es complicada y a veces la escuela no nos prepara para eso, para lo personal. Yo por eso trato de insistir mucho como de, a ver, todos vamos a tener cuestiones personales, la clave está en cómo las trabajamos y cómo las afrontamos, y que no tiene nada de malo decir, hey, no puedo, o sea, no pude entregar esta tarea, no pude hacer esto, no pude, y sobre eso trabajar y tener esa resiliencia. Entonces creo que eso ha sido de lo más fuerte, y obviamente otras cuestiones de retos, ¿no? Desde el, oye Marco, nuestra jefa, la doctora Alejandra Gómez, me ayudas a impartir esta materia, y ay Dios, pues nunca le he dado. Entonces ese es otro reto, porque tienes que volver a estudiar como maestro, y gestionando con tiempo y todo, pues ese también ha sido un reto importante. Mencionando aquí puntual, el semestre pasado apoyé en planeación y diseño de centros de distribución, en la materia que a ustedes se les da, pues documentarte de cero y tratar de hacerlo mejor. Claro que es un reto en la empresa, el reto diario, gestionar a las personas, gestionar el talento. Actualmente yo tengo 5 personas a cargo en la empresa. Se dirán poquitas porque hay gente que tiene 200 personas a cargo, pero pues, a veces es más fácil cuando tienes más porque puedes delegar. Entonces el reto de tener un equipo tan pequeño y hacer que funcione un almacén tan chiquito pero con tanto valor económico, eso yo creo que ha sido de los retos también fuertes que están ahí. Pero principalmente el reto es pues no perder las ganas a lo que uno está haciendo, ¿no? Todos los días tratar de buscar algo por lo cual enamorarse. En el caso de las clases, pues yo las tengo como, no como mi trabajo, sino como el hobby por el que me pagan y que puedo venir a cotorrar y a compartir con los alumnos, las alumnas.
y el trabajo, pues el reto de mantenerse siempre haciendo lo mejor. Entonces yo creo que sí ha sido de los principales retos, porque ya hablar de cosas difíciles, pues nos iríamos bien mucho, ¿no? Trabajar con choferes, por ejemplo, yo 20 años y de repente llegar en silla rojo con los operadores de transporte. Oiga, señor, fíjese que la empresa dice que nos debe 1,000 pesos de viáticos que no ha reportado. Pues tú, ¿quién eres, muchacho? O sea, a mí no me vengas a decir esas cosas. Entonces eso se vuelve, y también ahí la cuestión de que aquí tampoco nos enseñan a veces, y digo aquí me refiero en cualquier escuela, no nos enseñan a cómo reaccionar ante las cuestiones que no estaban planeadas. Todas las universidades del mundo, me atrevo a decir que es lo teórico básicamente, pero la experiencia fuerte nadie nos la enseña. Entonces ese reto también, pues a mis 20, oiga, es que yo soy estudiante de ingeniería, a mí me vale, yo tengo 40 años de chofer y tú no me vas a venir a mandar. Híjole, pues o sea, ¿cómo le haces? O sea, y debes de ponerte en el papel también de la persona. Gestionar una ruta de transporte en Bayer, me acuerdo, es que el cliente nos necesita mandar su ubicación para poder establecer el polígono de entrega, pero pues no lo hace. ¿Sabes qué? Pues vete a los históricos de dónde se ha entregado, porque resulta que la entrega de ese producto es en medio de un campo de una región de Chihuahua donde hay puros personas o sea, trabajadores de campo, pero que no tienen un lugar fijo. O sea, se entrega en medio de la nada. Entonces, ¿cómo estableces un polígono? Pues te las debes de ingeniar. Entonces, retos siempre hay muchos, ¿no? Sí. Pero sí. Es parte de lo que... Luego, más aparte, cuando yo me imagino que uno sale sin la experiencia, pues, claro, que nada más aquí con lo teórico, claro, es diferente, ¿verdad? Por eso o sea, yo les insisto mucho, en cuanto puedan, trabajen. ¿Va a ser pesado? Sí. Puede que sufran, sí, van a llorar, claro que van a llorar. Diario. Sí, Los pero van a regañar también. Totalmente, pero es lo que les va a ayudar. Entonces, no es desmotivarse, al contrario, también. ¿Y qué pasa si también ven que estudiar y trabajar al mismo tiempo a lo mejor me cuesta trabajo? Pues no pasa nada en darse una espera sobre algo. O sea, yo entiendo que hay personas que pueden tener la meta. Si estudias y no tienes que hacer otra cosa, pues no. También es tener el valor de decir, bueno, ahorita qué puedo dar y qué puedo hacer. Y si a lo mejor voy a llevar 3 materias, pero las voy a llevar bien esas 3 materias, pues perfecto, y le dedico a mi chamba. O sea, en saber generar esa expertise de, bueno, hoy puedo esto y no puedo esto, y cómo lo puedo ir gestionando, ¿no? Está mucho esa clave. Sí, así es. Volvemos al mismo, gestionar el tiempo. Exactamente, la base. Muy bien, continuamos. ¿Nos podría compartir alguna anécdota interesante o graciosa que le haya ocurrido en estos años? Uy, no, pues no vamos a acabar. Ya pasó Teo González, ¿no? Ya contó los chistes. Pues miren, aquí en la docencia sí, y no creo que el alumno que pasó esa anécdota lo vea, pero bueno, lo voy a quemar sin decir nombres. Dejé en una ocasión... Diga su código de alumno. No, fue hace ya 2 años más o menos. En diseño y sistemas de producción dejé una tarea que ahorita van a entender. Y pues subí al Classroom todo y de repente dudas al final de la clase. No, profe, nada más yo. Pásale, ¿qué pasó? Oiga, es que ¿cómo le vamos a entregar la tarea? Y yo, ¿cómo que cómo van a entregar la tarea? O sea, profe, pues es que ¿cómo la va a revisar? Pues no entiendo cómo. No, pues súbela al Classroom, pero es que ¿cómo la voy a poder meter? Y yo, pues súbela en PDF, en Word, Canva, como tú veas. Es que no entiendo cómo lo voy a plasmar. O sea, usted nos lo pidió de una manera y cómo lo... A ver, es que ¿a qué te refieres? Sí, es que ¿cómo le voy a entregar mi mapa mental? Y yo me quedé azorado porque la tarea era hacer un mapa mental respecto a la interacción de localización. Y él, ¿cómo lo saco de mi mente? Sí, entonces esa anécdota fue muy graciosa y sí le dije, ay, hijo. Regresa. ¿Qué pasó? Entonces eso obviamente fue muy gracioso. O sea, expliqué. Claro que fue preocupante, ¿no? Pero eso fue muy gracioso en el contexto aquí de la escuela junto con muchas otras cosas más. Han visto, no digo, en logística la verdad no lo he implementado, soy malo en eso, pero han visto a lo mejor que en algunos exámenes por puntos extras yo pongo a los morros a que si quieren puntos disfrácense y se vuelve ahí eso. Entonces eso también a veces se vuelve muy divertido porque se vuelve muy chida la interacción ahí con los grupos. Eso es siempre muy gracioso. Y en el trabajo pues también en el día a día yo como jefe de área no impositivo, entonces siempre de relajarnos, cotorrar y eso detona a veces muchísimas cuestiones también de chiste, anécdotas. En una ocasión también, por ejemplo, estábamos recibiendo un camión, una carga, pues ahí en el almacén nosotros también tenemos toda la parte de recepción y es que no da el camionero con el lugar, entonces ¿sabes qué? Vamos a salir a corretearlo, ¿dónde está? Entonces, a ver, quédate en un lugar, no, pues es que estoy en tal lugar, íbamos a buscarlo, pero resulta que
yo no sé cómo que el camionero seguía avanzando, pero jamás lo veíamos al camión. Entonces llegamos a la esquina, pero el camionero acaba de dar vuelta. Entonces fue muy gracioso porque fueron fácil unos 15 minutos. Es que no te vemos, no, pues es que esto en tal lugar. O sea, no, es que no estás. Correteando el camión. Correteando el camión. Entonces eso fue muy gracioso respecto a esas cuestiones. Y no, pues tantas más, o sea, es muchísimas anécdotas, pero yo creo que todas, tanto de risas como de llanto, pues te van nutriendo, ¿no? Ahí de mucha, pues sí, de mucho aprendizaje, o sea, al final es lo importante, lo básico. Gracias. ¿Y cómo relaciona, ahora como lo ha mencionado, su vida personal con su vida profesional? ¿Cómo ha hecho para controlar eso? Los que no iba a ser como ventaneando nada personal. Difícil. Yo creo que sí, todos pasamos al final, todos. O sea, quien diga que no, miente, creo yo. Ya si no mienten, pues no mientan. Pues, pero yo creo que todos pasamos por esa etapa respecto a cómo puedo equilibrar. Llámese que lo vives en la escuela o cuando ya trabajas, pero equilibrar es algo muy, muy pesado. Yo lo viví en esa etapa de la maestría. Maestría, clases, trabajo, pareja, familia. Si se vuelve complicado, ¿cuál fue la clave? Yo creo, comunicación. Comunicación con, obviamente, tu primer círculo respecto a cómo estás, cómo te sientes. Y vuelvo a lo mismo, en no tener miedo a pedir ayuda, no tener miedo a decir, oye, pues es que no sé cómo hacer esto. Cuesta trabajo y mucho. O sea, en lo personal, claro que me costó muchísimo trabajo a veces reconocer en qué aspectos uno necesita ayuda. Pero pues al final empieza a fluir. Y soy el menos indicado para decirlo, pero yo soy, por ejemplo, demasiado ansioso, demasiado de, ya me dijeron que hiciera tal cuestión y me lo iban a revisar a las 12 y desde las 10 ya estoy con es trabajar toda esa parte y saber comunicar. Bueno, pues va a fluir, va a pasar, pero pues también lo vas aprendiendo a veces conforme pasa el tiempo, conforme pasa la experiencia, pero pues es comunicarte, saber decir, conocer tus limitaciones básicamente también. O sea, no echarte más responsabilidades de las que puedes o tú sabes que puedes cargar. Entonces yo creo que ha sido una clave para poder gestionar pues esa parte personal con lo profesional y aprender a decir que no y aprender a decir que sí. Yo creo que es la clave. O sea, cuando uno de verdad pueda decir que no a algo que no quiere hacer y aprender a aprovechar las oportunidades cuando se te presentan. Yo creo que eso es la clave para mantener ese equilibrio y vuelvo a lo mismo, no lo aprendemos en la familia, en la escuela, en el trabajo, lo aprendemos en el día a día. Entonces, pues es aprender a identificar esas cuestiones y solita uno va a empezar a mantener ese equilibrio, ¿no? Desde mi perspectiva. Chale. Era para motivarnos, no para... y yo ya me voy. Bueno, ¿qué habilidades blandas considera que son esenciales y deberíamos tener los futuros ingenieros en logística y transporte? Empatía. Es la base. ¿Por qué? Porque... Y hay otra que va a la par y son como contrarias, ¿no? Bueno, no contrarias, se complementan, en el sentido de urgencia. Cuando ustedes ven un perfil de puestos respecto a algo que tiene que ver con logística, ¿qué es el sentido de urgencia? La necesidad del otro, hacer la mía. ¿Cómo puedes hacer la necesidad del otro tuya? Con empatía. Si tú estás encargado en DHL, por un decir, de hacer que todos los camiones salgan en tiempo y forma, no sabes si en esa paquetería venga la medicina que una familia encargó de no sé dónde y... Entonces, si no sabes todo lo que puede haber ahí, pueden ser cosas importantes, pues yo, si algo mío estuviera ahí, ¿qué tienes que hacer? Pues yo quisiera que fluyera rápido. Entonces, ¿yo cómo puedo hacer para que fluya todo eso rápido? Entonces, empatía y sentido de urgencia. Yo creo que es principal habilidad blanda, liderazgo. Aprender a liderar también a veces es algo difícil y voy a algo. No porque uno sea jefe quiere decir que tiene liderazgo. Yo puedo ser en mi empresa, bueno, ojalá fuera mía, ¿verdad? En la empresa en la que estoy, el gerente de un área, pero eso no quiere decir que sea líder. Entonces tenemos que aprender a desarrollar liderazgo, como yo creo que ustedes pueden reconocer entre alumnos, maestros, trabajos donde hayan estado, familias, que puede haber gente que no tiene un título, pero lidera. Entonces eso es lo que se necesita hoy. Las industrias están demandando gente que lidere. Bueno, no sé, ahí, que pueda liderear, tal cual. Y que pueda tener también esa empatía. Porque a veces somos muy a rajatabla de lo que dice la norma y lo que dice, claro, y es importante lo que dicen las normas. Pero hoy en día estamos viendo que todo cambia de manera constante y rápida. Entonces también es tener la empatía de cómo, si esto cambió, ¿cómo me puedo adaptar?
Y claro, respetando jerarquías y respetando de manera puntual siempre, pues bueno, yo puedo tener hasta este campo de acción, pero pues si ya no me corresponde, voy al siguiente nivel y cuestiono y pregunto para que se haga lo mejor posible para mis clientes, para mis proveedores, para mí como empresa. Y de ahí le podemos sumar otro tipo de habilidades blandas que tienen que ver desde el desarrollo personal, desde el desarrollo de tu salud. O sea, todo hoy en día ya se vuelve una formación integral. Y de hecho ya las habilidades blandas a veces les hablan de las power skill, ¿no? Habilidades ya más de generar pues este estilo de dar las cosas rápidas con atención, tecnología. Entonces, realmente es un abanico. Pero yo creo que la base sigue siendo algo humano, porque seguimos trabajando con personas y la logística se mueve gracias a quién, a las personas. Entonces yo creo que va todo desde ahí. Si tuviera una reunión con usted mismo cuando empezó su vida laboral, ¿qué consejo se daría considerando todos los altibajos que ha tenido? Ay, no me hagan llorar. Ten paciencia. Yo creo que sería lo que yo le diría al Marco de hace 6 años, 7 años. Ten paciencia. Y es algo que yo diría hasta el Marco actual inclusive. Y a mis alumnos y a todos. O sea, tener paciencia. Al final las cosas se van acomodando y queremos comernos el mundo de un mandado, de un bocado, de una sentada, de una ida y vuelta. Y a veces no. Pues las cosas se van dando como se van colocando las circunstancias. Pero pues aprender a ver esos tiempos, paciencia. Pero sobre todo a aprovechar cada momento también, porque en esa falta de paciencia a veces dejamos de ver los aprendizajes de hoy, por estar pensando en mañana, por estar pensando en lo que voy a hacer y dejo de ver lo que estoy haciendo. Entonces yo creo que le daría ese consejo y también pues de que al final las cosas se van a ir logrando. Yo, cuestión personal, pero pues me gusta compartirlas. Yo siempre soñaba de niño, adolescente, yo quiero viajar mucho en avión, yo quiero viajar mucho, y veía difícil que eso se pueda lograr. Porque a veces, la verdad, no todos nacemos en un contexto social, socioeconómico, que podamos cumplir muchísimas cosas. Y nos toca enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestra familia, a todo nos toca a veces enfrentarnos, para bien y para mal. Entonces yo decía, pues, ¿cuándo lo voy a poder lograr? Y pues en un abrir y cerrar de ojos, y gracias a muchísimas personas, a muchísima familia, a muchísimos amigos, pues las oportunidades se empiezan a dar y el trabajo de uno mismo también lo empieza a lograr. Y de repente, he viajado un montón, que para mí eso es un factor importante en mi autorrealización, pero a lo mejor alguien lo puede tener en otra cosa, a lo mejor en comprarse zapatos, en comer mucho, o sea, que cada quien pueda ver esa cuestión de cómo autorrealizarse, pero teniendo paciencia, que las cosas eventualmente se terminan dando y cuesta, pero reconocer también que pues si no se dan es por algo, ¿no? Sí. Sí. ¿De qué manera su experiencia como docente ha enriquecido su rol profesional en la industria? Muchísimo. Hace poquito participé me buscaron para entrevistarme para un trabajo. No lo busqué, o sea, de verdad me dijeron, oye, tu perfil nos interesa para la dirección de una empresa que va a abrir en Guadalajara. ¿Te interesa participar? Sí. Por algo llegan las oportunidades. Llegué al punto de que me entrevistaron los globales de finanzas y los globales de logística. Y me llamó la atención que una persona me mencionó de ellos que se habían fijado en el rol precisamente por ser docente, que les interesaba esa cuestión y que tan joven haber logrado. Spoiler, no me dieron el trabajo. En el feedback que me dieron, eres muy joven y todavía te hace falta equivocarte más. Y claro, y al contrario, sentí súper chido porque dije, bueno, o sea, paciencia, o sea, no, las cosas se van dando y uno termina aprendiendo más. ¿Y a qué voy? Que yo creo que a veces uno aprende más enseñando. Porque a veces tenemos como ese mal de, yo lo sé todo, ¿no? No, o sea, no sabemos nada. Y al contrario, uno a veces puede aprender más en el contacto con el alumno, con el estudiante. A mí a veces me echan carrilla, ¿no? De, es que eres que de muy vocación y que las clases, pues sí, yo las disfruto mucho porque a veces ya una simple interacción con un alumno me pudo haber enseñado muchísimo respecto a lo mejor yo me enojé por una cuestión que no había visto de la otra persona y digo, canijo, o sea, me terminó dejando más aprendizaje él o ella con esto que lo que yo pude haber dicho. Entonces creo que me ha ayudado bastante. Y en otras cosas, pues espero me siga ayudando. O sea, en tomar decisiones, en escuchar y tratar de que la gente pues vaya aprendiendo poco a poco también a cómo enseñar
Y eso creo que es algo importante, porque a veces llegamos como jefes y no queremos que los demás aprendan. Y creo que sí es importante que todos aprendamos a enseñar, a darle a los demás, oye, pues hazle por este lado. Al final lo dice hasta religiones y lo dice filosofías, o sea, el alumno debe de superar al maestro. Y tú como jefe debes de hacer gente que te supere a ti. ¿Por qué vas a tener miedo de enseñarle a alguien a que aprenda? Si es mejor que tú, qué padre que esa persona después diga, yo aprendí por él y ahora soy muy grande gracias a esa persona, aunque sea tu jefe. Digo, yo lo diré como interés o de broma, pero lo digo en serio. Y se los digo, chicas, por si un día pasa, pero si ustedes llegan a ser jefas o jefes o directores de una empresa, qué padre que eventualmente me digan, oiga, profe, me gustaría contratarlo como analista de tal cosa. Estaría súper bien. O sea, es cambiar ese chip de que la enseñanza pues también es un método de aprendizaje y tener esa cuestión. Y yo lo digo, pues, nadie me garantiza que yo siga de maestro o siga en la empresa en la que estoy. Un alumno me puede dar trabajo en su propia empresa y qué padre sería eso, ¿no? Entonces yo creo que esa es como la clave que tendremos que buscar y lo que me ha ayudado la docencia. Muchas gracias. Muchas gracias. No, y sí, contrátenme, si llegan a tener, si llegan a ser, por favor. Hay el reto que le marquemos, ¿no? Sí, Todavía sí. sigue interesado Claro. en el puesto. Bueno, ¿qué tan importante considera que es el dominio de diferentes idiomas como el inglés para nuestra vida profesional? Yo creo que ya ni el inglés. Sí, o sea, ya ni lo tendríamos que enseñar como algo extra. O sea, tendría que ser una formación clave junto con otro idioma. Me preguntan chino mandarín, francés, o sea, si ya se quieren ver acá refinados, italiano, pero algún otro idioma, alemán. O sea, o hasta alguna lengua propia de aquí, pero lo políglota aparte te hace pensar más. Si algo yo me arrepentiría es de no haberle echado más ganas a idiomas de joven. Hablo inglés, pero ¿por qué no tuve más ganas de aprender algo? Pues no lo sé, no se vale ya arrepentirse, pero es de cajón. O sea, el idioma de la logística mundial es el inglés. Entonces es básico. Su carrera, según yo, pide un B2 para poder egresar. Y a veces se considera, ay, es un poco alto. Pues, tal vez sí, pero es que es lo mínimo que se esperaría de un ingeniero en logística y transporte. Saber el inglés. Entonces sí, es básico. Y yo creo que es algo que te abre las puertas para pasearte, para viajar, comunicarte. Y aprender a pensar en otro idioma. Porque a veces es lo que nos enseñan palabras, pero no nos enseñan a pensar en otro idioma. Entonces sí es básico, totalmente. Ya ven, compañeros, hay que echarle ganas al inglés. Claro. Mínimo ¿cómo se llama el del pajarito verde? Duolingo. El Duolingo, güey. La racha, o sea, que no se pierda la racha. ¿Cuál considera que ha sido su mayor logro? Híjole. Siguiente pregunta, diga. No, yo personal o profesional. Es lo que te gusta, o uno y uno. Personal, viajar. Me siento muy realizado. Haber viajado con familia, con mi pareja, yo solo. O sea, creo que eso es un aspecto muy positivo de la realización. En lo profesional, ser maestro de la UDG, la verdad, o sea, amo lo que hago. O sea, amo lo que hago. Yo empecé cubriendo clases, siendo suplente. El hecho de ya, por lo menos, verme en el horario y decir, soy maestro, o sea, para mí eso es un logro profesional. Y pues también agradecido con la empresa en la que estoy que me permitió ser gerente joven. De nombre, si ustedes quieren, y con una empresa pequeña, pero que me lo han permitido y me ha permitido experimentar. Entonces, creo que ese es un logro profesional. Y no me regateo, la verdad, del hecho de pues haber conocido diversos tipos de industria. O sea, pequeñas, medianas, grandes, internacionales. Creo que es un buen logro y al contrario, es un buen logro hasta ahorita, pero buscar, pues siempre tratar de buscar más, ¿no? Pero eso es lo que considero. ¿Cómo integra su experiencia como ingeniero industrial y su MBA en su enfoque hacia la mejora continua y la gestión de proyectos? Muy integrado, porque la maestría como tal en administración, el MBA, MBA o nada más la maestría en administración, las personas lo dicen de muchas maneras, creo que la base principal es la gestión de proyectos, cómo te lo enseñan y cómo gestionar tiempo. O sea, volvamos a lo mismo. Llevamos una materia que es PMI, Project Management, basada en el Project Management Institute. Entonces, sí lo he integrado muchísimo.
falta todavía más. Yo ahorita calificando grupos digo, ay, ¿por qué no aplico lo que aprendí en la maestría, ¿no? De la gestión de tiempos? Pero creo que lo he integrado mucho respecto a cómo gestionar distintas tareas, gestionar distintas actividades de la escuela, de la oficina, y pues ahí van homologándose poco a poquito, ¿no? Pero a veces es de manera, ¿cómo se dice? En automático, o sea, que a veces indirectamente ya uno lo va aplicando, ¿no? Precisamente porque, pues ya esta herramientita, pues lo gestiono a lo mejor a través de un diagrama de Gantt. Y ya pues voy viendo eso. Yo soy mucho de hacer Exceles, ¿no? Entonces, eso lo aprendí mucho en la maestría, en la carrera también, con la maestra que me dio a mi almacenes, la maestra Gaby Virgen. Chulada de maestra. Un saludo. Un saludo. Sí, ella nos da logística. De hecho, la vieron en la comunidad del Día del Maestro, es Global Commodity Manager. Y me dijo, ay, Marco, qué gusto saludarte. Estuve hace 15 días en Hong Kong, porque ya le toca ir a negociar todo eso. Y ya aprendí mucho lo del Excel y cómo gestionar eso. Entonces, yo soy mucho de ver fechas en Excel y de ahí voy poniendo eso. Entonces, pues así es como lo he integrado, ¿no? Poco a poquito. Y ahí va, pues. Bueno, ¿qué opinas sobre la llegada de la tecnología, o así como usted lo opina, como los programas de Excel y, bueno, programas más avanzados actuales que se utilizan para optimizar los procesos? Súper bien. Que de hecho hay gente que me tocó ver en una empresa, gente que se rehusaba a la tecnología. Es que ¿cómo nos obligan a usar esto? Me va a reemplazar. No, la máquina no te va a reemplazar. Tú solito te vas a reemplazar. O sea, entonces, ¿a qué voy? La tecnología no es para reemplazarnos, es para ayudarnos. Van a reemplazar personas a personas. Las personas que saben usar tecnología van a reemplazar a los que no saben usar tecnología. Entonces, ahí está la clave. Hay que aprender a usar la tecnología y usarla para bien. Aquí, de hecho, a inicios del semestre, el doctor Marco, el rector, nos mandó invitaciones a través de programas docentes para un simposio de inteligencia artificial y cómo aplicarlo en las clases. Entonces ya desde ahí es el reto de, si es cierto, nosotros como maestros podemos también comenzar a integrar este tipo de actividades, porque eventualmente va a estar más presente que nunca. En las empresas igual, los RPs, los softwares ya cada vez van a tener más inteligencia artificial, y si no la sabes usar, vas a empezar a estar un poco atrasado, claro. En Bayern, en ese momento, me acuerdo del TMS, el JDA, muchísimo. Bueno, el TMS es como que el global, el nombre de las herramientas en sí, de las gestiones, pero ya es todo software. ¿Ya llevaron investigación de operaciones? Sí. Pues imagínense una matriz de 1000 por 2000, pues hacerla a mano, pues claro que no, lo tienes que programar ya ni siquiera en un Excel, meter variables en un software y de ahí te da los resultados, pero tú cómo los vas a interpretar. Entonces, ahí está la clave. Y la verdad, pues muy bueno, porque te ha optimizado todo. En el almacén en el que estoy, porque luego me dicen, pues ¿cómo puedes dar clases y tantas clases y estar en una empresa? Primero, pues porque la empresa me lo ha permitido. Y eso, pues yo siempre estaré eternamente agradecido. Pero dos, porque delegas la chamba con la gente, aprender a delegar, aprender a liderar y automatizar procesos. ¿En qué automatizar procesos? En que en cualquier parte que yo esté, puedo dar de alto un producto, puedo dar de bajo un producto, puedo cargar o dejar cargando un Excel en la red, y ahí se optimiza un poquito el almacén. Entonces es eso, y día a día tenemos que seguir aprendiendo. Entonces pues las tecnologías nos han ayudado y nos seguirán ayudando muchísimo. Muchas gracias. ¿Cómo cree que podemos complementar nuestra formación académica para destacar en el sector y tener más oportunidades de trabajo a titularnos? ¿Cómo complementar? Sí. Con tecnología. Que ya no se queden solamente con lo que se les dé aquí. Tienen que agarrarlo. Ustedes pueden inclusive irse a la mejor universidad del mundo para la rama que ustedes quieran. Y aún así, si ustedes no tienen esa hambre de buscar algo extra, no van a crecer como otros han crecido. O sea, tengan esa hambre de buscar lo que yo les dije en logística de aprovisionamiento. O sea, el Excel ya no es de que, a ver muchachos, les voy a enseñar a usar Excel. No, o sea, ya lo tenemos que aprender. O sea, tú llegas a una empresa y decir, ay, no sé Excel, es ya un no automático, como con inglés. Sí. O sea, idioma, Excel, que les digo, ya Excel es como decir que un mexicano no sepa hablar español. O sea, pues debe de ser algo nativo. Y más softwares, programar en el programa que ustedes quieran o con los lenguajes de programación que ustedes quieran, pero que sepan programar, que sepan herramientas financieras básicas. O sea, al final, lo de las primeras preguntas, ¿no? Todo termina cayendo dinero, costos. Entonces, aprender de finanzas es algo básico. De cajón, así lo mínimo. Ya se pueden especializar en lo que ustedes quieran. Normas, gestiones aduaneras, negocios internacionales. O sea, ya lo que ustedes quieran darle. Pero de cajón, eso que les acabo de decir.
Sí. Bueno, ¿qué consejo, aparte de los consejos que ya nos ha dado anteriormente, qué consejo nos daría como futuros ingenieros en logística? Algo que nos motive o nos ayude a prepararnos para lo que viene. Yo el consejo que les daría es: no estén esperando a que mañana aprendan algo, no estén esperando a que mañana lo hago. Todo fóquense a hoy. La logística es accionar hoy. Es como la estadística. Yo analizo los datos hoy, pero los datos son del pasado para poder proyectar el futuro. Y la logística es eso, porque la logística es el tiempo real. Yo en la logística puedo ver que la carga, mi ETA, ¿no? Estimated Time Arrival, es de mañana a las 12 del día. Sí, pero tú no sabes si a las 11 llegó un terremoto. Y eso ya hizo que se suspenda la entrega. Entonces en el momento tienes que accionar y tienes que tomar una decisión. Entonces por eso, mejor consejo, aprendan a tomar decisiones, a trabajar hoy y en hacer las cosas que requieran hoy. Aprender de todo hoy. Idiomas, softwares, todo eso básico. Gestión emocional. La logística les va a acabar su mente, su corazón, su hígado, sus riñones, su páncreas. Ya me viene el IMSS a informar. No, ni tiempo te va a dar de ir al IMSS. No, porque no. Y lo digo también de que tengan ese cuidado a su salud. O sea, porque la logística es tan demandante a veces que descuidamos ciertos parámetros. Ay, pues no como. Un cafecito y un pan y vámonos. Coca y pan. Y ya llevo una semana así, ¿verdad? Sí. Entonces se vuelve algo también básico. Sí. O sea, no hay que descuidar la salud, pero la logística es muy demandante. O sea, quien diga que la logística es relax, pues a lo mejor en su área, pero la logística es demandante. Sí. Porque es accionarse hoy. Entonces, consejo, pues estén preparados para tomar decisiones. Tomar decisiones hoy y aprender a analizar los datos. Eso es algo básico. Data management. Eso yo creo que se complementa con las preguntas anteriores. Tableau, StatGraphics, ese tipo de herramientas de software que analizan datos sí o sí. O sea, de hecho, una maestría recomendada, yo creo que podría ser análisis de datos, gestión de datos. Aquí en Q6 se está desarrollando mucho eso, se está trabajando mucho ese tema de la tecnología, acercarse a ese tipo de maestros que tienen esos perfiles que nos pueden ayudar a cómo trabajar los datos, del business intelligence también, ¿no? Muy, muy básico para todo eso. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Marcos por sus respuestas. Muchas gracias, maestro, y por compartirnos su experiencia. Y bueno, si alguno tiene alguna pregunta que le gustaría hacerle al maestro o a nuestro invitado, puede ponerla en los comentarios o enviarla a nuestro WhatsApp, por favor. Bueno, ahora pasaremos a nuestra siguiente sección de avisos parroquiales sobre logística y los chistes ingenierísticos. Bueno, nuestro primer anuncio el día de hoy es que ya habilitaron la encuesta para los cursos de verano, así es que si necesitan pues cursar alguna materia en estas vacaciones, hay que hacer favor de pasar a coordinación para que vean si está el cupo y puedan habilitar su materia. Y el segundo, muy importante también, que recuerden los objetivos educacionales de la carrera. Son muy importantes para saber qué es lo que nos espera como ingenieros y poder titularnos. Ahora nuestros chistes, pequeñitos chistes. Bien, como primer chiste. ¿Cómo creen ustedes que se llama el transporte público que nunca llega? ¿Cómo? El 380. No, el de siempre. Bueno, sí, todos. Nunca llegué. A ver, bueno, yo tengo un hermano y quiere ser como mi papá, encargado de embarques. ¿Saben por qué? Porque ya empezó a practicar perdiendo cosas sin razón. Pasa muchísimo. Sí, después le preguntan, ¿dónde está aquel camión? ¿Cuál? ¿Cuál camión? No lo Yo no vi. sé. Bueno, y por último, ¿qué tienen en común los pedidos de Temu y los sueños? A ver. Que a veces llegan y a veces no. Ahí se perdió. Y ahora en nuestra nueva sección de saludos queremos mandarle un saludo a nuestros maestros Yuridia Hernández, Gregorio Araujo y al profe Juan Simón Pizarro. Si les gustaría que le mandemos un saludo a alguien en especial, envíen su mensaje al WhatsApp 33 46 95 95 02. 33 46 95 95 02 para que salgan sus saludos en el siguiente episodio. Igual, maestro, si usted quiere dar un saludo, ahorita es el momento. Saludo a todos. Sí, a todo QC, Saludo a mis a fans. todos, sí. No, ¿cuáles fans? No. Bueno, a continuación, nuestro segundo momento más esperado en el programa, nuestra dinámica.
La dinámica de hoy consiste en adivinar el acertijo. La primera persona que mande la respuesta correcta a nuestro WhatsApp, que es 33 46 95 95 02, se llevará un premio sorpresa. No se esperen más y recuerden, el número es 33 46 95 95 02. Y no pierdan su oportunidad de llevarse un increíble premio. El acertijo es: solo va cuando está lleno, pero vuelve vacío. ¿Qué es? Se los voy a repetir. Solo va cuando está lleno, pero vuelve vacío. Esperamos sus respuestas. Muy bien. El tren ligero. No es. No. Y ya para finalizar, les vamos a compartir la frase del día de hoy, que dice: la logística no se trata solamente de mover productos, se trata de hacer que los sueños lleguen a sus clientes. Muy buen punto. Inspirador. Muy buen punto. Antes de terminar y concluir con nuestro programa, queremos darle su merecido reconocimiento y un agradecimiento a nuestro invitado de hoy, el maestro Marcos, por asistir, por regalarnos un poco de su tiempo y compartirnos sus experiencias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Un placer. Cuando gusten, pues aquí andamos. Aquí Muchas trabajo. gracias. Aquí estoy. Muchas gracias y ojalá siga creciendo este proyecto mucho. Gracias. Gracias, maestro. Bueno, muchas gracias a todos por sintonizarnos el día de hoy. Recuerden ver nuestro programa los jueves en Radio QC, en su programa favorito, Jueves Logístico. Búsquenos en nuestra nueva página de TikTok como Ingeniería en Logística y Transporte y dejemos el link aquí en los comentarios. Como dice el profe Gregorio, cuídense bien y pórtense mal. Nos vemos la próxima. Adiós. Hasta luego. Radio Cusey, experimentando hasta tu sentido auditivo.